Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a empezar con el tema de factorización. En el video anterior habíamos visto la introducción a la factorización y qué era la factorización y de dónde venía esa palabra de factorización. Y explicamos algunos conceptos. Y también explicamos los 10 casos que vamos a abordar. Entonces vamos a empezar con el primer caso de factorización en este video, que se llama factor común. La misma palabra lo dice, el factor común lo que quiere decir es que vamos a buscar entre los términos del polinomio un factor o los factores comunes que tengan a ese polinomio. Vamos a verlo con ejemplo. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es este de acá. Vamos a factorizar a al cuadrado más 5a. Bueno, en la mayoría de los casos de factorización lo que vamos a hacer es descomponer la expresión algebraica en producto de dos factores. A excepción de un caso queda en tres factores, pero por lo general vamos a descomponer el polinomio en producto de dos factores. Entonces el factor común lo que vamos a hacer es descomponer en dos factores. Vamos a factorizar a al cuadrado más 5a. Entonces lo que tenemos que buscar, como la misma palabra nos dice factor común, lo que tenemos que buscar es cuál factor es común a los dos términos. Entonces si nos damos cuenta, entre a al cuadrado y 5a se repite un factor que es el a, y la a está en ambas expresiones. La idea es sacar ese factor común, pero la regla nos dice que debemos sacar el factor común con su menor exponente. Por ejemplo, acá tenemos a y está elevado a la 2 y acá la a está elevado a la 1. Es decir, vamos a sacar el factor común a. Entonces nos quedaría a. Ese sería nuestro factor común, elevado a su menor exponente. Ahora lo que debemos hacer para encontrar el otro factor, este sería el primer factor. Ahora para encontrar el segundo factor lo que debemos hacer es, vamos a dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Es decir, vamos a coger el primer término que es al cuadrado y lo vamos a dividir entre el factor común que es a. Y esa división de monomios al cuadrado dividido entre a nos da simplemente a, ya que como sabemos cuando dividimos potencias de la misma base, lo que hacemos es dejamos la misma base que es a y restamos los exponentes, es decir, 2 menos el exponente acá que es 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? Pues 1. O sea que nos quedaría a la 1, pero pues a la 1 simplemente es a. ¿Y qué signo llevaría acá? Pues el signo que lleva acá. Como acá es más, pues acá lleva más. Si fuera menos, pues simplemente colocamos menos. Entonces más. Ahora 5a, lo que vamos a hacer es 5a lo vamos a dividir, perdón, 5a lo vamos a dividir entre el factor común que es a. Y tendríamos la siguiente expresión. Entonces 5a dividido entre a, pues es como si tuviéramos una a con una a, la podemos simplificar y nos quedaría 5. O la otra manera sería dividir, como estamos dividiendo potencias de la misma base, pues como acá tiene exponente 1 y acá tiene exponente 1, pues nos queda en la respuesta a la 1 menos 1, que es a la 0, pero sabemos que toda cantidad distinta de 0 elevado a la 0 nos da 1, y 1 por 5 nos daría 5, es decir que aquí nos quedaría un 5. Y esta sería la factorización de a al cuadrado más 5a, a multiplicado por a más 5, es decir que la respuesta sería esta expresión de acá. Listo. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Una forma que ustedes pueden comprobar para saber si la factorización les quedó bien, no solamente en este caso que vamos a abordar, sino en los demás casos de factorización, es los dos factores que obtuvieron, los van a multiplicar y tendrían que llegar a la expresión original. Es decir, si queremos saber si a por a más 5 nos quedó bien, pues simplemente hacemos la multiplicación de estas dos expresiones y tendríamos que llegar a esta expresión. Acá podríamos aplicar la propiedad distributiva a por a al cuadrado y a por 5 nos da 5a. Efectivamente nos quedó bien, por lo que esta sería la factorización a esta expresión. Vamos a ver un segundo ejemplo, que es este 20n menos 40mn al cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, este ejercicio ya tiene más factores comunes que el primero. Fuera que tiene factores comunes literales, es decir, de letras, también tiene factor común numérico. O sea, entre 20 y 40 hay divisores comunes a estos números. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El 1 es un divisor común del 20 y el 40, aunque el 1 nunca se toma porque pues cuando uno divide por 1 da lo mismo, o sea que no estaríamos descomponiendo factores. Ahora, el 2 también es un factor común, ya que 2 es divisor de 20 y divisor de 40.
Por ejemplo, el 4 también es divisor común del 20 y del 40. El 5 también, el 10 también. Todos estos números que estoy poniendo acá son divisores comunes del 20 y del 40. Y el 20 también. Pero, ¿cómo hacemos para saber cuál tomar? Pues si por ejemplo nosotros tomáramos el 2, supongamos que el 2 como factor común, al dividir cada uno de los términos entre el factor común, o sea, 20 dividido 2 me da 10 y 40 dividido entre el factor común que es 2 me daría 20. O sea que me quedaría en la nueva expresión factorizada 10 y 20, pero resulta que 10 y 20 también tienen factores comunes. Entonces, ¿cómo hacemos para descomponer de tal manera que al el nuevo ya polinomio ya no haya más factores comunes? Porque eso es la idea de factorizar, que ya no tenga más factores comunes. Pues lo que vamos a hacer es siempre vamos a tomar el mayor de esos factores comunes. Y eso se logra gracias al máximo común divisor. O sea que si ustedes quisieran de una vez ya descomponer de tal manera que en el nuevo polinomio no les quede factores comunes, simplemente hallan el máximo común divisor de los números. En este caso el máximo común divisor de 20 y 40 es 20. Una manera sencilla cuando son números pequeños, aclaro, porque cuando son muy grandes es muy complicado, pero cuando los números son pequeños, se puede sacar el máximo común divisor de una manera sencilla. Si por ejemplo ustedes miran todos los números, si el menor de esos números es divisor de los demás, entonces ese número va a ser el máximo común divisor. Es decir, entre 20 y 40 el menor es 20. Como 20 es divisor de 40, pues 20 es el máximo común divisor. Entonces tendríamos 20 como factor común, eso en la parte numérica. Ahora miremos la parte de las letras. En las letras la n está en los dos términos, entonces se toma como factor común. Entonces n. Y con el menor exponente, acá está la 2 y aquí está la 1, pues lo tomamos con el menor exponente que es a la 1. Entonces quedaría 20n. La m no se toma porque para que se tomara tendría que estar en las dos expresiones. Como solo está acá, la n no se tiene en cuenta para el factor común. Listo. Abrimos un paréntesis y lo que hacemos es dividir cada uno de los términos entre el factor común. Entonces tendríamos 20n entre el factor común que es 20n, como es una cantidad dividida entre sí misma, pues nos da 1. Ponemos el signo de acá que es menos y vamos a dividir 40mn cuadrado entre el factor común que es 20n. 40 dividido 20 me da 2. M como dividido entre el factor que está acá, pero como no hay m acá, pues es como si fuera m a la 0, entonces nos quedaría simplemente la misma m. Y para finalizar, n al cuadrado dividido entre n, acá está la 1, pues restamos exponentes, nos quedaría n a la 1, que es n. Y esta sería la factorización de 20n menos 40mn cuadrado. 20n factor de 1 menos 2mn. Por lo que la respuesta nos quedaría simplemente esta de acá. Ya, y lo mismo que les había hecho en el primer ejemplo. Para saber si les queda bien, pues simplemente multiplican y tienen que llegar a esto mismo. 20n por 1 nos da 20n. Y 20n por 2mn, pues 20 por 2 nos da 40. N por n, n al cuadrado y la m de acá, y el menos. Entonces quiere decir que nos quedó bien factorizado. Vamos con un tercer ejemplo. Nos piden factorizar 12x al cuadrado menos 6x más 18x al cubo. Por lo general, nosotros para ser más organizados debemos organizar el polinomio de tal manera que quede en forma descendente o en forma ascendente. Es decir, si lo organizamos en forma descendente, en forma ascendente, empezaremos con x a la 1, después x al cuadrado y después x al cubo. En este caso lo vamos a hacer en forma descendente, es decir, vamos a empezar desde x a la mayor potencia que es 3 y vamos a ir disminuyendo de 1 en 1. Por lo que organizado el polinomio nos quedaría 18x al cubo más 12x al cuadrado menos 6x. Entonces, como hemos explicado en el segundo ejemplo, para poder sacar rápidamente el divisor común más grande de estos números, vamos a sacar el máximo común divisor. El máximo común divisor de 6, 12 y 18 es 6. Ustedes podrían usar cualquier método para sacar el máximo común divisor, pero como les había explicado, como los números son pequeños, es sencillo. Resulta que 6, como es el número más pequeño y 6 es divisor de 12 y de 18, podemos de una vez decir que 6 es el máximo común divisor de esos tres números. Ahora de las letras, x está en todos los términos. Lo que hacemos es tomar el menor exponente que sería x a la 1. Y ya hacemos lo que hemos venido haciendo. Entonces,
18x al cubo dividido entre el factor común que es 6x, 18 entre 6 nos da 3. Y x a la 3 dividido entre x a la 1 nos da x al cuadrado. Listo. Segundo término, más porque hay un más. Ahora 12x al cuadrado dividido entre 6x. 12 entre 6 nos da 2 y x al cuadrado entre x nos da x a la 1. Listo. Menos porque acá hay un menos. Y resulta que como 6x dividido entre 6x es una cantidad entre sí misma, pues nos da 1. Y nos quedaría factorizado de esta forma. 6x factor de 3x al cuadrado más 2x menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta de acá. Y pues lo mismo, si ustedes quieren comprobar si les quedó bien, pues hacen la distributiva y tienen que llegar al mismo resultado. Vamos con el siguiente ejemplo, que es este 21a cuadrado bx cuadrado menos 63a cuadrado b cuadrado x cuadrado más 42ax cuadrado. Entonces, el máximo común divisor de 21, 42 y 63 es 21, ya que como vemos 21 es el menor y 21 es divisor de 42 y de 63, ya que 42 es 21 por 2 y 63 es 21 por 3. De las letras, A está en todos los términos, entonces se toma la A como factor común, pero se toma con su menor exponente que es 1. La B está acá y acá, pero no está acá, entonces la B no se tiene en cuenta como factor común. Y la X está en todos los términos, entonces se toma como factor común. Y como en todos los términos está a la 2, pues simplemente lo ponemos como factor común a la 2. Abrimos un nuevo paréntesis y hacemos las respectivas divisiones. Entonces podemos, el primer término 21a cuadrado bx cuadrado dividido entre el factor común. Entonces 21 entre 21 nos da 1. A cuadrado entre a nos da a. Y la b como está acá y en el factor común no está, pues la b simplemente va a aparecer en todos los términos de la misma forma como están en la expresión original. X al cuadrado dividido entre x al cuadrado nos da x a la 0, pero eso es 1. Entonces nos quedaría simplemente AB, porque AB por 1 pues quedaría AB. Ahora menos, este término lo vamos a dividir entre el factor común. 63 dividido entre 21 nos da 3. A cuadrado entre A nos da A. La B, como dijimos, va a aparecer siempre igual, porque pues como no hay factor común para dividir de la B, entonces aparece igual. Y x al cuadrado entre x al cuadrado nos da x a la 0, que es 1. Y finalmente más 42 entre 21 nos da 2. A entre A nos da a la 0, que es 1, y x al cuadrado entre x al cuadrado nos da x a la 0, que es 1. Por lo que finalmente nos quedaría esta expresión. 21ax cuadrado factor de AB menos 3ab cuadrado más 2. Entonces concluimos que la respuesta correcta sería esta que obtuvimos acá. Listo. Y finalmente vamos a ver el último ejemplo, que es 25m al cubo n menos 15m cuadrado n al cubo x más 10m cuadrado n cuadrado y cuadrado menos 5m cuadrado n a la 4 xy. Lo mismo. Podríamos usar el descomposición en factores primos o divisiones sucesivas para hallar el máximo común divisor, pero pues como los números son pequeños es sencillo. El 5 es el menor de todos y como 5 es divisor de 10, de 15 y de 25, pues 5 es el máximo común divisor. De las letras, m está en todos los términos, tomamos la m con su menor exponente, que en este caso es m al cuadrado. La n está en todos los términos, entonces tomamos la n como factor común, pero con su menor exponente, que es n a la 1. Y ya no hay más letras que estén en todos los términos. La x está acá y acá, pero no está en este ni en este. Y la y está aquí y aquí, pero no está acá ni acá. Entonces ya sacamos los factores comunes. Ahora lo que hacemos es dividir cada término entre el factor común. Entonces 25 dividido 5 nos da 5. M al cubo entre m al cuadrado nos da m. N entre n nos da 1. Listo. Menos, ahora 15 entre 5 nos da 3. M al cuadrado entre m al cuadrado nos da 1. N al cubo entre n nos da n al cuadrado. Y como habíamos explicado en el ejemplo anterior, las letras que no aparecen en el factor común quedan con los mismos exponentes que en la expresión original. Entonces x más 10 entre 5 nos da 2.
m al cuadrado entre m al cuadrado nos da 1, n al cuadrado entre n nos da n, y la y como no aparece en factor común, pues aparece con el mismo exponente que en la expresión original. Y finalmente menos, esta expresión la dimos entre el factor común. 5 entre 5 nos da 1, m al cuadrado entre m al cuadrado nos da 1, n a la 4 entre n nos da n al cubo, y la xy las bajamos igual que en la expresión original. Y esta sería la factorización de esta expresión. Entonces nos quedaría 5m al cuadrado n, factor de 5m, menos 3n cuadrado de x, más 2ny cuadrado, menos n al cubo xy. Por lo que la respuesta correcta nos quedaría finalmente esto que obtuvimos acá de manera escrita. Y listo. Si tienen algún otro ejemplo que quieran desarrollar o tengan alguna duda sobre algún ejercicio de este tema de factor común, pueden dejarlo en los comentarios que con gusto yo les responderé. Bueno, y con esto concluimos el tema de factor común. En el próximo video vamos a ver ya lo que es el factor común, pero el caso especial que es el factor común polinomio. Bueno, espero que el razonamiento que se usó para la solución de estos ejemplos se haya entendido, y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.